Hebreos capítulo 1. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora en este momento final nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. El Hijo que, siendo resplandor de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa y que, una vez realizada la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de Dios en las alturas, y ha venido a ser tanto mayor que los ángeles, cuanto más excelente es el título que ha heredado. En efecto, ¿a qué ángel dijo Dios alguna vez: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y también: Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando introduce a su hijo primogénito en el mundo, dice: Que lo adoren todos los ángeles de Dios. Mientras que de los ángeles, dice: El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas flameantes. Del Hijo, en cambio, afirma: Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Tu cetro real gobierna con equidad. Has amado lo que es justo y odiado la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría para distinguirte entre tus compañeros. Y también: Tú, Señor, colocaste al principio los cimientos de la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Serán todos como vestido que se desgasta, como un manto los doblarás y serán cambiados como se cambia un vestido. Pero tú eres siempre el mismo y jamás terminarán tus años. ¿A qué ángel dijo jamás: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus encargados de un ministerio, enviados para el servicio de los que han de heredar la salvación? Hebreos capítulo 2. Por eso es necesario que atendamos más y más a las enseñanzas recibidas, no sea que andemos a la deriva. Porque si la palabra anunciada por ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia fue justamente castigada, ¿cómo escaparemos nosotros si no aprovechamos una salvación como esta? Una salvación que, inaugurada por la predicación del Señor, nos ha sido garantizada por los que la oyeron. Mientras Dios apoyaba su testimonio con signos, prodigios y toda clase de milagros, y con dones del Espíritu Santo distribuidos según su voluntad, porque no fue a los ángeles a quienes sometió el mundo futuro del que hablamos. Así lo ha testimoniado alguien en algún lugar de la Escritura. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te preocupes por él? Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, todo lo sometiste bajo sus pies. Al someterle todas las cosas, no dejó nada sin someter. Es cierto que ahora no vemos que le estén sometidas todas las cosas, pero aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte. Así, por disposición divina, gustó él la muerte en beneficio de todos. Porque era conveniente que Dios, origen y meta de todas las cosas, queriendo conducir a la gloria a muchos hijos, perfeccionara mediante los padecimientos a quien iba a guiarlos a la salvación. Porque santificador y santificados, todos proceden de uno mismo. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la comunidad te alabaré. Y en otro lugar: Yo confiaré en él. Y también: Aquí estoy,
yo y los hijos que Dios me ha dado. Y puesto que los hijos tenían en común la carne y la sangre, también Jesús las compartió, para poder destruir con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo, y librar a aquellos a quienes el temor a la muerte tenía esclavizados de por vida. Porque ciertamente no ha venido en auxilio de los ángeles, sino en auxilio de la raza de Abraham. Por eso tenía que ser hecho en todo semejante a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y digno de confianza en las cosas de Dios, capaz de obtener el perdón de los pecados del pueblo, precisamente porque él mismo fue sometido al sufrimiento y a la prueba. Puede socorrer ahora a los que están bajo la prueba. Hebreos capítulo 3. Por eso, hermanos, miembros del pueblo de Dios y partícipes de una vocación celestial, no pierdan de vista a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es digno de confianza ante Dios, que le confió tal misión, lo mismo que Moisés lo fue en todo lo referente a la casa de Dios. Porque Jesús merece tener tanta mayor gloria que Moisés, cuanto el arquitecto de una casa supera en honor a la casa misma. Pues toda casa tiene siempre un constructor, pero Dios es el constructor de todo. Y Moisés fue digno de confianza en toda su casa, en calidad de servidor encargado de transmitir un mensaje, mientras que Cristo ha sido digno de confianza como un hijo puesto al frente de su casa. Y su casa somos nosotros, siempre que mantengamos la libertad y la esperanza en la cual nos gloriamos. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si escuchan hoy la voz de Dios, no endurezcan sus corazones como sucedió en el lugar de la rebelión, el día de la prueba en el desierto, cuando sus antepasados me pusieron a prueba después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, su corazón anda siempre extraviado. Jamás han conocido mis caminos, por eso juré enojado, no entrarán en mi descanso. Tengan cuidado, hermanos, que no se encuentre en alguno de ustedes un corazón malo e incrédulo que lo aleje del Dios vivo. Al contrario, exhórtense mutuamente cada día, mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por la seducción del pecado. Porque participamos de la suerte de Cristo, siempre y cuando mantengamos firme hasta el final la confianza del principio, como se nos dice. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en el lugar de la rebelión. ¿Quiénes fueron, en efecto, los que después de oír su voz se rebelaron? ¿No fueron todos los que habían salido de Egipto guiados por Moisés? ¿Y contra quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? ¿No fue contra los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su descanso sino a los rebeldes? Efectivamente, sabemos que no pudieron entrar en el descanso debido a su incredulidad. Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes quede sin entrar. Porque también nosotros hemos recibido la buena nueva como ellos, solo que a ellos el mensaje no les sirvió de nada, porque no estaban unidos mediante la fe a aquellos que lo escucharon. Pero nosotros, si tenemos fe, podemos entrar en este descanso del que ha dicho, por eso juré enojado, no entrarán en mi descanso. En realidad, sus trabajos terminaron cuando dio fin a la creación del mundo, porque en cierto pasaje se ha dicho acerca del día séptimo, y Dios descansó de toda su obra el día séptimo. Pero volvamos a nuestro pasaje, no entrarán en mi descanso. Eso quiere decir que algunos sí entrarán en él. Y como los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia,
Dios señala un nuevo día, un nuevo hoy, diciendo mucho tiempo después, por medio de David, estas palabras ya citadas. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Si Josué les hubiera proporcionado el descanso definitivo, David no hablaría de un posterior día de descanso. Hay pues un descanso definitivo reservado al pueblo de Dios, y el que entre en el descanso de Dios, descansará también él de sus trabajos, como Dios descansa de los suyos. Esforcémonos, por tanto, a entrar en este descanso, para que nadie caiga en aquella misma desobediencia, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta lo más profundo del ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que no hay criatura que esté oculta a Dios. Todo está al desnudo y al descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote eminente que ha penetrado en los cielos, mantengámonos firmes en la fe que profesamos, pues no es Él un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, pues, con plena confianza al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y encontrar la gracia de un socorro oportuno. Hebreos capítulo 5. Todo sumo sacerdote, en efecto, es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Está en grado de ser comprensivo con los ignorantes y los extraviados, ya que él también está lleno de flaquezas. Y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados propios, a la vez que por los del pueblo. Nadie puede recibir esta dignidad sino aquel a quien Dios llama, como ocurrió en el caso de Aarón. Así también Cristo no se apropió la gloria de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice también en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. El mismo Cristo, que en los días de su vida mortal presentó oraciones y súplicas con grandes gritos y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado en atención a su actitud reverente, y precisamente porque era hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, y ha sido proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Sobre esto tendríamos mucho que decir, pero es difícil de explicar porque ustedes se han hecho torpes para entender. Después de tanto tiempo, ya deberían ser maestros, pero tienen todavía necesidad de que alguien les enseñe lo más elemental del mensaje divino, pues resulta que tienen más necesidad de leche que de alimento sólido. Y es que todo el que aún se alimenta de leche no tiene experiencia de la doctrina de la justicia, ya que es todavía como un niño pequeño. Ahora bien, el alimento sólido es para los perfectos, los que por la costumbre han aprendido a discernir entre el bien y el mal. Hebreos capítulo 6. Por tanto, demos por sabida la doctrina elemental sobre Cristo y ocupémonos de lo que es propio de los perfectos. No vamos a insistir de nuevo en las verdades fundamentales, a saber, la conversión de los pecados y la fe en Dios, la instrucción bautismal, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así lo haremos con la ayuda de Dios, porque los que fueron una vez iluminados, los que saborearon el don celestial, los que participaron del Espíritu Santo,
los que saborearon la excelencia de la palabra de Dios y las maravillas del mundo futuro. Si han caído, es imposible que se renueven otra vez por la conversión, siendo así que crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo entregan a pública ignominia. En efecto, cuando la lluvia riega abundantemente la tierra, ésta produce fruto provechoso para quienes la cultivan, y así recibe la bendición de Dios. Pero si no produce más que espinos y maleza, es rechazada y maldecida y acabará siendo quemada. Sin embargo, de ustedes, hermanos queridos, tenemos una opinión mejor y más favorable en lo referente a su salvación, aunque hablemos de este modo. Porque no es Dios injusto para olvidar las obras y el amor que ustedes han mostrado a su nombre, a través de los servicios que prestaron y que aún prestan a los creyentes. Solo deseamos que cada uno de ustedes dé hasta el final muestras del mismo entusiasmo en orden a la plena realización de su esperanza, de modo que, en lugar de descuidarse, sigan el ejemplo de aquellos que, por su fe y su perseverancia, son ya herederos de las promesas divinas. Así, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: Te colmaré de bendiciones y haré innumerable tu descendencia. Y así, gracias a su firme esperanza, obtuvo Abraham la realización de la promesa. Los hombres juran por alguien que es mayor que ellos, y el juramento es una garantía que pone fin a toda discusión. Por eso también Dios, queriendo mostrar más solemnemente a los herederos de la promesa que su resolución no cambiaría, hizo un juramento, para que, apoyados en esas dos garantías inmutables, según las cuales es imposible que Dios se engañe, nos veamos firmemente impulsados a adherirnos a la esperanza que se nos propone. Esperanza a la que nos aferramos como ancla segura y firme para nuestra vida, y que penetra hasta el interior del santuario, a donde ya ha entrado Jesús como precursor nuestro, en calidad de sumo sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de vencer a los reyes y lo bendijo. Abraham, por su parte, le dio el diezmo de todo. Melquisedec, cuyo nombre significa en primer lugar rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, se presenta sin padre, ni madre, ni antepasados. No se conoce el comienzo ni el fin de su vida, y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Consideren, pues, la grandeza de aquel a quien el patriarca Abraham dio el diezmo del botín. También los descendientes de Leví, que reciben el sacerdocio, tienen, según la ley, el derecho de exigir el diezmo de los bienes del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque éstos sean también de la descendencia de Abraham. Pero Melquisedec, que no pertenecía al mismo pueblo, recibió el diezmo de los bienes de Abraham y bendijo al que Dios había hecho depositario de sus promesas. Ahora bien, no hay duda alguna de que es el superior quien bendice al inferior. Además, los descendientes de Leví que reciben ese diezmo son hombres mortales, mientras que de Melquisedec se atestigua que vive. El mismo Leví que percibe ese diezmo lo pagó a Melquisedec, por decirlo así, en la persona de Abraham, pues Leví estaba ya presente en las entrañas de su antepasado Abraham, cuando Melquisedec salió al encuentro de éste. Pues bien, si la perfección se lograra a través del sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de hacer surgir otro sacerdote a la manera de Melquisedec,
teniendo ya uno a la manera de Aarón? Porque el cambio de sacerdocio lleva consigo necesariamente el cambio de la ley. En efecto, Jesús, de quien se dice esto, pertenecía a una tribu que jamás estuvo al servicio del altar. Pues, como se sabe, nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no dijo nada a propósito del sacerdocio. Esto es aún más evidente si surge otro sacerdote que, a semejanza de Melquisedec, no lo es en virtud de un sistema de leyes terrenas, sino por la fuerza de una vida indestructible, pues así está testificado. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Con esto queda abolido el sistema anterior, a causa de su impotencia y debilidad, porque la ley no ha llevado nada a la perfección, únicamente es la puerta de una esperanza mejor por la que nos acercamos a Dios. Además, nada de esto se ha hecho sin juramento, pues mientras los descendientes de Leví llegaron a ser sacerdotes sin mediar ningún juramento, en el caso de Jesús ha mediado el juramento de quien le dijo: El Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús es quien garantiza una alianza superior. Por otra parte, mientras que los otros sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar, este, en cambio, como permanece para siempre, posee un sacerdocio que no pasará, y por eso también puede perpetuamente salvar a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Tal es, en efecto, el sumo sacerdote que nos hacía falta, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Él no tiene necesidad, como los sumos sacerdotes, de ofrecer cada día sacrificios por sus propios pecados antes de ofrecerlos por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y es que la ley constituye sumos sacerdotes a hombres frágiles, pero la palabra del juramento, que es posterior a la ley, constituye sumo sacerdote al Hijo, a quien Dios hizo perfecto para siempre. Hebreos capítulo 8. Esto es lo más importante de lo que estamos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote que se sentó en los cielos a la derecha del trono de Dios, como ministro del santuario y de la verdadera tienda de la presencia levantada por el Señor y no por un hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para ofrecer dones y sacrificios. Por eso era necesario que también Jesús tuviera algo que ofrecer. Pero si Jesús continuara sobre la tierra, no sería ni siquiera sacerdote, porque ya existen sacerdotes que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes celebran un culto que es solo una imagen, una sombra de las realidades celestes, según la advertencia divina hecha a Moisés cuando se disponía a construir la tienda de la presencia. Mira, le dijo, hazlo todo conforme al modelo que se te mostró en la montaña. Pero ahora Jesús ha recibido un ministerio tanto más elevado cuanto que es mediador de una alianza superior y fundada en promesas mejores. En efecto, si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario buscar una segunda. Pero es un reproche el que Dios les hace cuando dice: Vienen días, dice el Señor, en que yo haré con el pueblo de Israel y de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos no fueron fieles a mi alianza, y por eso los rechacé, dice el Señor. Pero esta es la alianza que yo haré con el pueblo de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá ya que instruir a su vecino ni a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, pues yo perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Al decir alianza nueva, Dios ha declarado vieja a la primera. Ahora bien, lo que se vuelve viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Hebreos capítulo 9. La primera alianza tenía también sus reglas cultuales y su santuario terrestre. En efecto, en primer lugar se levantaba la parte de la tienda, llamada el lugar santo, en la que se encontraban el candelabro, la mesa y los panes de la ofrenda. Detrás del segundo velo estaba la parte de la tienda llamada el lugar santísimo, con un altar de oro para el incienso y con el arca de la alianza totalmente recubierta de oro. En esta se guardaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra la cubierta de oro llamada propiciatorio. Pero de todo esto no hay por qué hablar ahora con detalle. Dispuestas así las cosas, en la primera parte de la tienda entran en todo tiempo los sacerdotes para celebrar el culto. Pero en la segunda parte no entra más que el sumo sacerdote, una vez al año, llevando siempre sangre que ofrece por sus pecados y por los pecados involuntarios del pueblo. El Espíritu Santo daba a entender así que el camino del santuario no había sido aún manifestado mientras subsistiera la antigua tienda. Esta, en efecto, era una imagen de lo que sucede ahora, por cuanto en ella se ofrecen dones y sacrificios que tampoco pueden hacer perfecto interiormente al que los ofrece, ya que esos alimentos, bebidas y purificaciones diversas no son más que prescripciones humanas válidas solo hasta el momento señalado para instaurar el nuevo orden de cosas. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos, por medio de una tienda más grande y más perfecta, no hecha por hombres, es decir, no es de este mundo. Mediante su propia sangre, y no por medio de la sangre de chivos y de toros, Cristo entró de una vez para siempre en el santuario, habiendo conseguido una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y las cenizas de una ternera con las que se rocía a las personas en estado de impureza tienen poder para restaurar la pureza exterior, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios como víctima perfecta, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para que podamos dar culto al Dios vivo? Por esto, Cristo es el mediador de la nueva alianza, pues Él ha borrado con su muerte las transgresiones de la antigua alianza, para que los elegidos reciban la herencia eterna que se les había prometido. Porque para que un testamento tenga efecto, es necesario que se produzca la muerte de quien lo hizo, ya que el testamento solo entra en vigor en caso de muerte, pero permanece inválido mientras vive quien lo hizo. Por eso mismo, tampoco la primera alianza fue inaugurada sin derramamiento de sangre. Moisés, en efecto, después de proclamar todos los mandamientos de la ley ante el pueblo, tomó la sangre de los toros y de los chivos, la mezcló con agua, y valiéndose de un poco de lana roja y de una rama de hisopo, roció no solo el libro de la ley, sino también a todo el pueblo, al tiempo que decía: esta es la sangre de la alianza que Dios hace con ustedes. Del mismo modo, roció con la sangre la tienda de la presencia y todos los utensilios del culto. Y es que, según la ley,
casi todo debe ser purificado por la sangre, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tales ritos eran necesarios para purificar lo que solo era una representación de las realidades celestiales. Pero las mismas realidades celestiales necesitaban sacrificios más valiosos que estos. Por eso Cristo no entró en un santuario construido por hombres, que no pasa de ser simple imagen del verdadero, sino en el mismo cielo, a fin de presentarse ahora ante Dios para interceder por nosotros. Tampoco tuvo que ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, que entra en el santuario una vez al año con sangre ajena. De lo contrario, debería haber padecido muchas veces desde la creación del mundo, siendo así que le bastó con manifestarse una sola vez, en este tiempo final, para destruir el pecado con su sacrificio. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, después de lo cual vendrá el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para tomar sobre sí los pecados de la multitud, y por segunda vez aparecerá, ya sin relación con el pecado, para dar la salvación a los que lo esperan. Hebreos capítulo 10. La ley no es más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas. Por eso, no puede hacer perfectos a través de estos mismos sacrificios a quienes cada año se acercan a ofrecerlos. De lo contrario, no se habrían dejado de ofrecer, ya que quienes los ofrecen, una vez purificados, ¿ya no tendrían conciencia alguna de pecado? Sin embargo, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los chivos quite los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice Cristo: No has querido sacrificio ni ofrenda, pero me has formado un cuerpo. No has aceptado holocaustos ni sacrificios por el pecado. Entonces yo dije: Aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Así está escrito de mí en un capítulo del libro. En primer lugar dice: No has querido ni has aceptado los sacrificios, ofrendas, holocaustos ni víctimas por el pecado que se ofrecen según la ley. Después añade: Aquí vengo para hacer tu voluntad. De este modo, anula la primera disposición y establece la segunda. Por haber cumplido la voluntad de Dios, y gracias a la ofrenda que Jesucristo ha hecho de su cuerpo una vez para siempre, nosotros hemos quedado consagrados a Dios. Cualquier otro sacerdote se presenta cada día para celebrar el culto y ofrecer continuamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Cristo, por el contrario, no ofreció más que un sacrificio por el pecado, y se sentó para siempre a la derecha de Dios. Únicamente espera que Dios ponga a sus enemigos como estrado de sus pies. Con esta única ofrenda ha hecho perfectos de una vez para siempre a quienes han sido consagrados a Dios. Es lo que también nos atestigua el Espíritu Santo, pues después de haber dicho: Esta es la alianza que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Añade: Y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Ahora bien, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de ofrenda por el pecado. Así pues, hermanos, ya que tenemos libre entrada en el santuario gracias a la sangre de Jesús, el cual inauguró para nosotros un camino nuevo y vivo a través del velo, es decir, de su cuerpo. Y ya que tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena confianza, purificado el corazón de todo mal de que tuviéramos conciencia y lavado el cuerpo con agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, pues quien nos ha hecho la promesa es digno de confianza. Procuremos animarnos unos a otros
para poner en práctica el amor y las buenas obras. No abandonemos nuestras reuniones como algunos tienen por costumbre, sino fortalezcámonos mutuamente, tanto más cuanto que ya ven que el día se acerca. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por nuestros pecados, sino solo la terrible espera del juicio y el fuego ardiente que consumirá a los rebeldes. Si el que quebranta la ley de Moisés es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos, ¿no merecerá un castigo mucho mayor el que pisotee al Hijo de Dios, el que profane la sangre de la alianza con la que fue consagrado, el que ofenda al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré a cada uno según su merecido. Y también: El Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en manos del Dios vivo. Recuerden aquellos primeros tiempos en los que, después de haber sido iluminados, soportaron un combate tan grande y doloroso. Algunos fueron públicamente injuriados y tuvieron que sufrir tormentos. Otros se hicieron solidarios con los que tales cosas soportaban. Tuvieron, en efecto, compasión de los encarcelados. Soportaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían riquezas mejores y más duraderas. No pierdan pues esta confianza, que les proporcionará una gran recompensa, pues tienen necesidad de perseverar para que, cumpliendo la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que tiene que venir vendrá sin retraso, y mi justo vivirá por la fe. Pero si retrocede cobardemente, ya no me agradará. Pero nosotros no somos de los que retroceden cobardemente y terminan sucumbiendo, sino de aquellos que buscan salvarse por medio de la fe. Hebreos capítulo 11. La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Por ella obtuvieron nuestros antepasados la aprobación de Dios. La fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más perfecto que el de Caín. Ella lo acreditó como justo, atestiguando Dios mismo en favor de sus dones, y por ella, aun estando muerto, habla todavía. Por la fe, fue Enoc arrebatado de la tierra sin pasar por la muerte, y nadie lo encontró porque fue arrebatado por Dios. Antes de que fuera arrebatado, en efecto, se dice que había agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Él es necesario creer que existe y que siempre recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, advertido de cosas que aún no veía, construyó obedientemente un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que solo por ella se consigue. Por la fe Abraham, obediente a la llamada divina, salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra que se le había prometido, habitando en tiendas. Y lo mismo hicieron Isaac y Jacob, herederos como él de la misma promesa. Vivió así porque esperaba una ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, a pesar de que Sara era estéril y de que él mismo ya no tenía la edad apropiada, recibió fuerza para fundar una descendencia porque confió en quien se lo había prometido. Por eso, de un solo hombre sin vigor ya para engendrar, salió una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena de la orilla del mar. Todos estos murieron sin haber conseguido la realización de las promesas, pero a la luz de la fe las vieron y saludaron de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
los que así hablan ponen de manifiesto que buscan una patria. Indudablemente, si la patria que añoraban era aquella de donde habían salido, oportunidad tenían de regresar a ella. Pero a lo que aspiraban era a una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de que le llamen su Dios, porque les preparó una ciudad. Por la fe Abraham, sometido a prueba, estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, y era su hijo único a quien inmolaba el que había recibido las promesas, aquel a quien se había dicho: de Isaac te nacerá una descendencia. Pensaba Abraham que Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso el recobrar a su hijo fue para él como un símbolo. Por la fe y esperando el porvenir, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Por la fe Jacob, ya moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyándose en el bastón de José. Por la fe José, acercándose su fin, habló del éxodo de los hijos de Israel y dispuso lo que habían de hacer con sus restos mortales. Por la fe, cuando nació Moisés, sus padres, viendo la belleza del niño, lo tuvieron escondido 3 meses sin temer a las órdenes del rey. Por la fe renunció Moisés al título de nieto del faraón cuando se hizo mayor, prefiriendo compartir los sufrimientos del pueblo de Dios a gozar de las comodidades pasajeras del pecado. Porque, teniendo siempre ante los ojos la recompensa, estimaba los sufrimientos de aquel pueblo consagrado como riqueza mayor que todos los tesoros de Egipto. Por la fe abandonó Egipto, sin miedo al furor del rey, y se mantuvo tan firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe celebró la Pascua y roció con sangre las puertas de las casas hebreas, para que el exterminador no tocara a los primogénitos de los israelitas. Por la fe pasaron el Mar Rojo como si fuera tierra firme, mientras que los egipcios, que intentaron pasarlo también, perecieron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe Rahab, la prostituta, recibió en su casa a los exploradores israelitas y no pereció con los rebeldes. ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas que por la fe sometieron reinos, administraron justicia, consiguieron las promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, superaron la enfermedad, fueron valientes en la guerra, hicieron huir a los ejércitos enemigos. Y hasta hubo mujeres que recobraron resucitados a sus difuntos. Unos perecieron bajo las torturas, rechazando la libertad con la esperanza de una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, pasados a cuchillo. Llevaron una vida errante, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, desprovistos de todo, perseguidos, maltratados. Aquellos hombres de los que el mundo no era digno, andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y cavernas de la tierra. Y sin embargo, todos ellos, tan acreditados por su fe, no obtuvieron la promesa porque Dios, con una providencia más misericordiosa para con nosotros, no quiso que llegaran sin nosotros a la perfección final. Hebreos capítulo 12. Por tanto, también nosotros, ya que estamos rodeados de tal nube de testigos, liberémonos de todo impedimento y del pecado que continuamente nos asalta, y corramos con perseverancia en la carrera que se abre ante nosotros, fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, el cual, animado por la alegría que le esperaba, soportó sin acobardarse la cruz y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Fíjense, pues, en aquel que soportó en su persona tal contradicción de parte de los pecadores, a fin de que no se dejen vencer por el desaliento. Ustedes no han llegado todavía a derramar la sangre en su combate contra el pecado, y además han olvidado aquella exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desalientes cuando Él te reprenda, porque el Señor corrige a quien ama y castiga a quien recibe como hijo. Dios los trata como a hijos y les hace soportar todo esto para que aprendan. Pues, ¿qué hijo hay a quien su padre no corrija? Si estuvieran libres del castigo que han sufrido todos, serían bastardos, no hijos. Por lo demás, si a nuestros padres de la tierra los respetábamos cuando nos corregían, cuanto más debemos someternos al Padre del cielo para tener vida. Nuestros padres nos educaban según sus criterios para esta vida que es corta. Dios, en cambio, nos educa para algo mejor, para que participemos de su santidad. Es cierto que toda corrección, en el momento en que se recibe, es más un motivo de pena que de alegría, pero después produce frutos de paz y justicia a los que la han sufrido. Fortalezcan, pues, sus manos cansadas y sus rodillas temblorosas, y preparen caminos planos, a fin de que el pie torcido sane y no vuelva a dislocarse. Fomenten la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Preocúpense de que nadie quede privado de la gracia de Dios, que ninguna planta venenosa crezca entre ustedes, los dañe y contamine a muchos, que no haya ningún impuro ni impío como Esaú, que por un plato de comida vendió su primogenitura. Ya saben que, cuando después quiso recibir la bendición, fue rechazado, y no logró hacer cambiar a su padre, por más que se lo suplicó con lágrimas. Ustedes no se han acercado a algo palpable, ni a un fuego ardiente, ni a la oscura nube, ni a las tinieblas, ni a la tempestad, ni a la trompeta vibrante, ni al resonar de aquellas palabras que oyeron los israelitas y pidieron que no les hablaran más, porque no podían soportar aquella orden. El que toque la montaña, aunque sea un animal, será apedreado. El espectáculo era, en efecto, tan terrible que Moisés dijo: «Estoy atemorizado y estremecido». Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios vivo, que es la Jerusalén celestial, al coro de millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a los espíritus de los que viviendo rectamente han logrado la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, que nos ha rociado con una sangre que habla mejor que la de Abel. Cuidado con rechazar a Dios cuando habla, porque si quienes lo rechazaron cuando les hablaba desde la tierra no escaparon al castigo, cuánto menos nosotros si lo rechazamos cuando habla desde el cielo. Aquel cuya voz hacía entonces temblar la tierra nos hace ahora esta promesa: Una vez más haré yo temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Las palabras una vez más indican que las cosas inestables, como criaturas que son, van a ser transformadas, a fin de que permanezcan para siempre las inconmovibles. Así pues, ya que entramos en posesión de un reino inconmovible, seamos agradecidos y rindamos a Dios, con respeto y reverencia, un culto agradable, porque ciertamente nuestro Dios es un fuego destructor. Hebreos capítulo 13. Perseveren en el amor fraterno, no olviden la hospitalidad, pues gracias a ella algunos hospedaron, sin saberlo, a ángeles. Preocúpense de los presos, como si ustedes estuvieran prisioneros con ellos. Preocúpense de los que sufren, porque ustedes también tienen un cuerpo.
valoren mucho el matrimonio y que su vida conyugal sea limpia, porque Dios juzgará a los libertinos y a los adúlteros. No se apeguen al dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios mismo ha dicho: no te desampararé ni te abandonaré. De suerte que podemos decir con toda confianza: el Señor es mi ayuda, no tengo miedo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus dirigentes que les anunciaron la palabra de Dios. Tengan en cuenta cómo culminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen arrastrar por doctrinas diversas y extrañas. Mejor es fortalecer el alma con la gracia que con normas sobre alimentos, que nada han aprovechado a quienes las han observado. Nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a participar los que están al servicio de la antigua tienda de la presencia. En efecto, los cuerpos de las víctimas expiatorias, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Salgamos, pues, a su encuentro fuera del campamento y carguemos también nosotros con su humillación. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que anhelamos la ciudad futura. Así pues, ofrezcamos a Dios sin cesar por medio de Él un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente, porque en tales sacrificios se complace Dios. Obedezcan a sus dirigentes y pónganse bajo su autoridad, pues tienen que cuidar de ustedes y rendir cuentas a Dios. Procuren que puedan cumplir este deber con alegría y no con lágrimas, pues esto sería perjudicial para ustedes. Oren por nosotros. Estamos seguros de tener una buena conciencia y deseamos comportarnos bien en todo. Sin embargo, les ruego insistentemente que lo hagan así, para que pronto pueda estar de nuevo con ustedes. El Dios de la paz, que resucitó a aquel que por la sangre de la alianza eterna vino a ser el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, los capacite para cumplir su voluntad con toda clase de obras buenas. Que Él mismo realice en nosotros lo que le agrada por medio de Jesucristo, a quien corresponde la gloria por siempre. Amén. Les ruego, hermanos, que acepten esta exhortación, pues les escribí con brevedad. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si viene pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los creyentes. Los saludan los de Italia. La gracia esté con todos ustedes.